Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos algunas de las sentencias y precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país. El día de hoy vamos a platicar sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, en la que la Corte declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico de la cannabis. Para esto nos acompañan Olga Arreola, que es estudiante de Derecho de la UAM, Alejandra Toral, que es estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, Lisette Quintalán, que es estudiante de Filosofía de La Salle, y Adriana García, que es estudiante de Biología de la UNAM. Mi nombre es Amanda Tafich. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras. Estamos hablando sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad del uso lúdico de marihuana, pero normalmente la gente que ve este programa y que nos acompaña a lo mejor no entiende lo que es un término jurídico tan técnico como una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, antes de que entremos al tema, me gustaría si alguno de ustedes, Olga, por ejemplo, nos pudieran platicar lo que es una Declaratoria General de Inconstitucionalidad y cómo se llega a esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad en específico. Hola, muy buenas noches, Samantha. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy alegre de poder participar en este programa, que estas discusiones siempre son muy necesarias a la actualidad. Bueno, para empezar, me gustaría hablar acerca del contexto en el que surge esta figura de Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Como algunos sabemos, esta figura se instaura a partir de la reforma en materia de amparo de 2011. Esta reforma fue muy emblemática en su momento, debido a que a la academia se le hacían múltiples críticas a la figura del amparo. Esto porque, debido al principio de relatividad que permea el juicio, ¿qué es esto del principio de relatividad? Se que las sentencias que se emiten en materia de amparo únicamente protegen a las personas que promueven dicha sentencia y que ésta resulta favorable. Esto resulta de importante o es de importancia cuando se trata particularmente de los indirectos, ya que estos se promueven en contra de normas generales y la resolución que emiten los tribunales competentes de su revisión declara una inconstitucionalidad de esa norma. ¿Qué sucede cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, pero esta sigue teniendo validez en el sistema? Es decir, no se aplica para la persona que promueve el amparo, pero sí tiene carácter general para todas las otras personas. Esto en un Estado democrático no puede ser admisible, debido a que un Estado que se dice democrático tiene que tener una regularidad en su ordenamiento jurídico, es decir, tiene que existir una relación entre las normas, en este caso la norma de mayor jerarquía, que es la que determina tanto la forma de creación como el contenido de la norma, y la norma en segunda instancia. Cuando no existe una congruencia entre estas dos, se dice que el sistema es irregular y por tanto no podemos hablar de un derecho, o más bien de un Estado democrático. Igualmente, este principio de relatividad de las sentencias de amparo vulnera el principio de supremacía constitucional, y aunado a este, también estamos hablando de una vulneración a la igualdad ante la ley, debido a que las personas únicamente que tienen una sentencia favorable no se les aplica una ley que se considere inconstitucional, pero a las personas que no cuentan con esta sentencia favorable se les sigue aplicando. Entonces, no hay una igualdad ante la ley para los diversos sujetos. De igual forma, esto nos da a preguntarnos quiénes son las personas que pueden acceder a una sentencia de amparo.
en un país con decisiones tan estrechas como México, ya sea sociales y económicas, no todas las personas pueden acceder a un juicio de amparo, no pueden solventar los gastos que estos conllevan. Entonces, a partir de todas estas críticas, se pretende reformar la figura del amparo, que como sabemos es la institución por excelencia de los derechos fundamentales. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad entra justamente para matizar estos efectos que les acabo de mencionar acerca del principio de relatividad de las sentencias. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad, como su nombre lo dice, consiste en que cuando una norma es de carácter general, se le tiene que expulsar del sistema jurídico. Pero esto no tiene que ser como en automático, sino que existen una serie de procedimientos que se establecen en el artículo 107 constitucional y en el 231 y 232 en la ley de amparo. Estos nos establecen que cuando el Pleno o alguna de las salas de la Suprema Corte resuelven en materia de amparo una norma que se considera inconstitucional, esta tiene que darle un aviso a la institución emisora, para que se pueda regular y se quite este carácter de inconstitucional. Antes de la reforma que hubo el año pasado en el Poder Judicial, se establecía que se determinaran 2 resoluciones consecutivas para que se pudiera dar aviso a la institución emisora. En este caso estamos hablando del Congreso de la Unión. Y a partir de la reforma que entró en vigor el año pasado, se establece que con la primera sentencia en materia de amparo, en un amparo indirecto en revisión, la Suprema Corte tiene que dar este aviso. Bueno, posteriormente, cuando se junte la jurisprudencia por reiteración, esto quiere decir que haya 5 sentencias en amparos en un mismo sentido sin ningún ininterrumpido, el presidente de la Suprema Corte tiene que dar un aviso a la institución emisora de esta ley que ya se declaró por jurisprudencia reiterada como inconstitucional. Posteriormente, esta institución emisora, en este caso el Congreso, tiene 90 días para poder regular en la materia para que se pueda sobrepasar esta inconstitucionalidad de la ley. Y en caso de que la institución emisora sea omisa, el Pleno de la Corte puede hacer la declaratoria de inconstitucionalidad siempre y cuando se discuta en el Pleno y con una mayoría de 8 votos, esta resulte favorable. Y así es como llegamos a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, después de este procedimiento. Ahora, particularmente en el caso de la cannabis, surgieron una serie de amparos que se promovieron desde 2015 hasta 2018, que se juntó la jurisprudencia correspondiente, en donde se establecía que la prohibición para el uso lúdico de marihuana era inconstitucional. Lo que hizo la Corte fue dar aviso al Congreso de la Unión para que se regulara en la materia. Es curiosa cómo se da este aviso, debido a que desde 2019 se le da el primer aviso al Congreso para que éste legisle en la materia y que se pueda esta inconstitucionalidad. No obstante, el Congreso pide una prórroga primera porque argumenta que es un tema sumamente complejo y que se necesita hacer un ejercicio democrático en Parlamento abierto para poder legislar en la materia. Y la Corte extiende una primera prórroga para que se legisle en la materia. No obstante, transcurre el tiempo de la primera prórroga y no se soluciona el problema de inconstitucionalidad en esta materia. Se vuelve a solicitar una segunda prórroga, esta vez porque justamente esta petición se hace en el contexto de la pandemia. Entonces, la Corte vuelve a dar una segunda para que se cumpla y se regule la Ley General de Salud en este caso.
Y el Congreso de la Unión no resuelve el problema de institucionalidad desde febrero de 2019, que se le da el plazo, este conteo de 90 días supuestamente, pero que se fueron prorrogando a lo largo de estos periodos, hasta el de 2011, que es cuando decide emitir, después de la discusión en el Pleno, esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Eva menciona que las prohibiciones absolutas que hace la Ley de Salud en materia de uso recreativo de marihuana son inconstitucionales, ya que estas vulneran de una forma, vulneran el derecho al libre desarrollo de personalidad. Gracias, Olga. Sí, como bien mencionas, esto viene de 5 amparos en revisión que se dan a través de un periodo, no sé si son 3 o 4 años, en realidad no recuerdo, pero lo que sí sé es que el primer amparo en revisión, el amparo en revisión 237 diagonal 2014, que es el parteaguas, el que habla primero de este tema, de la ponencia del ministro Arturo Saldívar, se resuelve primero en la primera sala y únicamente en ese entonces se hablaba de el consumo lúdico de marihuana, no de la adquisición de las semillas ni de alguna otra cuestión, ¿no? Y la razón por la que se hace de esta manera es porque así se peticiona, así se plantea por parte del peticionario del amparo, ¿no? El quejoso simplemente se limita a pedir que se le autorice por parte de la COFEPRIS un permiso para poder consumir de manera recreativa la marihuana. Y luego tenemos los últimos, me parece que los últimos 2 asuntos son de la segunda sala, en cuyo caso el quejoso sí solicita el permiso para poder adquirir las semillas, para poder así pues, llevar el mismo tema del consumo lúdico de marihuana, pero desde el momento de la adquisición de las semillas hasta que lo consumen, ¿no? Entonces, a pesar de que parecería que son temas distintos, en realidad lo que está pasando es que la Corte dice, oye, tenemos jurisprudencia porque hay 5 asuntos en los que estamos hablando del consumo lúdico de la marihuana y la autorización que se debe de dar por parte de la COFEPRIS. ¿Por qué? Porque estas normas de la Ley General de Salud, que son prohibicionistas, son inconstitucionales. Y este es el tema central, ¿no? Aquí entramos, ahora sí, al quid de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y como bien lo mencionas, creo que mencionaste 2019, pero me parece que es desde 2018, se da aviso al Poder Legislativo y se les da un tiempo para que puedan legislar al respecto y entonces pues, lo que hacen es empezar a solicitar prórrogas hasta que pues, se les acaba el tiempo y se les acaban las prórrogas y lo que decide la Suprema Corte es pues vamos a entrar a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y vamos a definir si este tema es constitucional o no para todas las personas, no únicamente para aquellos quienes solicitaron el amparo. Ahora bien, teniendo todo este tema en contexto y habiendo puesto todo sobre la mesa, me gustaría escuchar la perspectiva de ustedes, que son profesionistas y estudiantes en carreras distintas al derecho, porque creo que es un tema que se debe abordar desde todas las perspectivas. Alejandra, ¿qué opinas de todo lo que acabamos de platicar? Creo que es un tema bastante complicado. Por un lado, creo que entiendo esta parte de la inconstitucionalidad porque al final las políticas prohibicionistas que estuvieron ahora sí que muy en moda en los últimos 200 años en la historia, pues no solo de México, sino a nivel mundial, eran no hagas esto, no consumas esto, no esto. De alguna manera también, pues perpetúan estos modelos de no lo hagas, pero ¿por qué? Pero a la vez no se han creado ahora sí que los sistemas necesarios para manejar a la población que por alguna situación sí requiere hacerlo, ¿no? O las personas que en esta parte, por diversas situaciones, han probado la sustancia, hay quien ha generado una dependencia, hay quien la consume 2, 3 veces, no le pasa nada. Pero también tenemos esas personas que la pueden consumir una o 2 veces y de ahí empezar pues, a tener problemas serios de salud mental. Entonces, es esta cuestión donde empiezan a hacer regulaciones donde ahorita, ok, sí, autorizo quito ahora sí que la ley prohibicionista de la Ley General de Salud, pero ¿qué voy a hacer como sistema de salud o sistema de gobierno para atender las necesidades de la población? Que, las que ya consumen esta sustancia, los que la van a consumir,
sin tampoco violar pues las garantías individuales, ¿no? ¿Quién es el gobierno para decirme qué puedo yo o no consumir? Entonces empieza a volver un tema cada vez más complejo, más, ahora sí que preocupante también. Mucho del argumento por la parte médica es así de, ok, sí, igual y 5,000 personas pueden consumirla, ¿no? Pero ¿cómo le vas a hacer para restringirla a grupos etarios de riesgo? ¿Quién sí la puede consumir y quién no? Porque son situaciones que desgraciadamente nos falta muchísima infraestructura para tratarlas. La otra es esta cuestión de, en México desgraciadamente no tenemos un consumidor informado. Nosotros lo vemos, bueno, yo lo veo todos los días. Oye, ¿qué consumes? No, pues que marihuana. Oye, ¿y qué variedad compras? ¿De qué tipo de marihuana adquieres? Luego la otra cuestión que está ligada pues a toda esta cuestión del narcotráfico. Y luego también estas partes de, oye, ¿sabes tú como consumidor qué le hace la marihuana a tu cerebro? Porque hay personas que les ayuda a relajarse, personas que desarrollan, pues como tal, o debutan con enfermedades mentales. ¿Y qué vamos a hacer también ahorita, pues con la modificación a la Ley General de Salud sobre los hospitales psiquiátricos y atención de trastornos mentales en primer y segundo nivel de atención médica? Que entonces empieza a formar como esta bola de nieve donde de alguna manera creo que es necesaria esta parte donde deberíamos de sentarnos personas expertas en derecho, personas expertas en medicina, en temas de salud mental y también en la parte, ahora sí que farmacológica, ¿no? Porque también esta política prohibicionista es la otra, al decir no cannabis para nadie, hay que reconocer que la planta como tal, los compuestos tienen mucho potencial. Quizás ahorita hace falta desarrollar en ellos, pero al estar prohibida, pues nadie podía trabajar. Entonces empieza a ser una cuestión así más complicada, ¿no? También están luego estos datos de, pues de que la gente va tomando, es el arma a doble filo de lo que es Internet. Hay mucha información, demasiada quizás, pero cuánta de esa es certera, cuánta de esa es veraz. Y si nos vamos a buscar cuestiones que apoyen el uso de cannabis, el uso lúdico, vamos a encontrar 50,000. Y cuestiones en contra, vamos a encontrar otras 50,000. Y finalmente tenemos una persona igual y de 25 años que dice, pues yo quiero saber qué se siente. ¿A qué instancia se puede acercar ese joven a decir, ok, quiero probar qué se siente, qué me puede pasar, qué no me puede pasar? Y la otra es también porque en el área médica hay quien dice de plano, sabes que no, porque si la legalizamos, vamos a aumentar la incidencia de trastornos mentales, a los chavos les va a hacer mal, y que otras sustancias también, pues ahora sí que deben de ser reguladas, y qué tipo de regulación se necesita. Entonces, la otra cuestión es que el uso lúdico ahora sí que es muy distinto al uso medicinal. Entonces, sí, creo que hay que también empezar a trabajar en qué va a ser esto del consumidor informado, ¿no? ¿Qué es esto? Porque ahorita no sé si se fijaron en algunos de los festivales recientes, ha habido grupos como Nido, incluso los servicios de atención psiquiátrica ya se están juntando con estos grupos, donde tú llegas con tu sustancia y, oigan, ¿qué es esto que estoy consumiendo? ¿Me lo pueden revisar? Porque creo que eso es más el futuro para el manejo incluso de las adicciones, que aquí ya nos metemos pues a un terreno más pantanoso, porque, y la otra es con políticas prohibicionistas realmente qué se ha logrado en los últimos 100 años. Han disminuido las adicciones, han aumentado, entonces se empieza a convertir en algo cada vez más y más y más complejo, partiendo desde una persona que dijo, yo quiero ver por qué la ley no me deja fumar marihuana si yo quiero. Entonces sí, y nos empieza también, irónicamente ahora sí que a destacar pues la insuficiencia de nuestro sistema de salud, en cómo nos estamos quedando ahora sí que en el siglo pasado, en donde ya estas cuestiones empiezan a ser cada vez pues más necesarias, ya no llegan tanto el de es que fumó y se tuvo un episodio psicótico y ahora qué hacemos. Ya empiezan a llegar los chavos de yo quiero consumir, o los que ya están consumiendo y también el por qué decirles, sabes que tú tienes 15 años, tú no la puedes probar.
o no deberías de. Y qué tanto en ese sentido sí podemos nosotros incidir sobre la capacidad de decidir del individuo, así como al diabético no le podemos decir, por ley tienes prohibida tomar Coca-Cola, porque a otras personas sí podemos decirles, por ley no puedes consumir marihuana. Entonces el tema se convierte cada vez, creo que es ahora sí que en una bola de nieve que ya se nos vino encima, pues sí empieza a ser interesante. Gracias, Alejandra. Planteas como dos temas muy interesantes, o a lo mejor debería llamarlo dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado está la política prohibicionista y por otro lado está, ok, se deja de prohibir y más bien se permite, pero falta una regulación y regularización. Y entonces, mientras no exista esto, lo que vas a tener es pues, consecuencias en la salud, en el orden público, en distintos aspectos de la vida, ¿no? Por lo que hace al tema prohibicionista, existe, o sea, justo leíste el clavo. Lo que hace la Suprema Corte es llamar a esta otra parte, a la contraparte de la prohibición, el derecho de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces lo que dice la Corte es, a ver, dentro de nuestra autonomía, dentro de nuestra libertad, tenemos este derecho que nos protege y nos permite a todos los individuos a desarrollarnos en libertad de nuestras propias decisiones mientras no afectemos a terceros, ¿no? Tenemos o sea, ¿en qué momento el Estado puede o no puede incidir en nuestras decisiones personales que nos afectan nada más a nosotros? Y por el otro lado, pues está también el tema de la afectación a terceros. Entonces, ¿qué hace la Suprema Corte? Pues hace un contraste, ¿no? Lo que en derecho llamamos un test de proporcionalidad. Y entonces lo que hace es contrastar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, este derecho de libre autonomía, libre decisión de nuestro proyecto de vida, contra este tema de salud y de orden público, y lo va llevando paso por paso en lo que en el test de proporcionalidad se llaman las gradas del test, ¿no? Está, si la prohibición al consumo de marihuana se encuentra justificada en un fin constitucionalmente legítimo. Dos, si la medida de prohibición está siendo idónea, es decir, si con esta medida se va a llegar a la consecuencia que se pretende alcanzar. O sea, si va a ser un fin idóneo precisamente para llegar a la consecuencia que buscamos, ¿no? Y luego, si esta medida es necesaria. ¿Y qué significa esto? Es, dentro de todas las medidas posibles que pudiste haber tomado, ¿esta era la mejor medida, la menos restrictiva de otros derechos o no lo es? Y ahí es donde se cae todo este tema, ¿no? Por lo menos en el primer amparo en revisión y los subsecuentes, no en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero en los asuntos que llevaron a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se hace este test, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? No es necesario. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad de prohibir el uso lúdico de marihuana de manera absoluta. O sea, lo debiste haber hecho. Si querías prohibir, debiste haber establecido lineamientos, debiste haber establecido alguna regulación que determinara un rango de edad, áreas en las que se pudiera llevar a cabo este tipo de actividad, formas de llevarla a cabo sin que restringieras de manera absoluta su consumo, ¿no? Entonces, por eso la Suprema Corte dice, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es demasiado restrictivo a la libertad personal, al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Adriana, ¿qué opinas? Pues justo el problema es que esta política prohibicionista viene como sustentada o en base a la seguridad pública. Y lo que se pelea mucho es que pongamos al centro al ciudadano, ¿no? Al centro su salud. Por eso ahora se está pidiendo y se solicita que sea un abordaje desde la salud pública y no como este carácter delictivo, ¿no? En donde además se criminaliza a ciertos grupos etarios, porque cuando pensamos en marihuana regularmente pensamos en personas jóvenes, ¿no? O personas jóvenes adultas. Y también hay un estigma en toda esta población. Entonces, la idea es que podamos tener un abordaje más integral, no solo desde la salud, sino también en temas ambientales, en temas económicos, porque justo con este tema del cultivo de la marihuana, ¿no? Se usan pesticidas que tienen un impacto no solamente en las personas que lo cultivan, en el medio ambiente, sino en otros cultivos, ¿no? Pensemos en el frijol y en otras productos que al final del día terminamos consumiendo.
También tiene que ver con estos puntos de empezar a analizar en dónde se está cultivando la marihuana y quiénes cultivan la marihuana, ¿no? Y regularmente un estudio que hace muy padre de Justicia, que es una organización colombiana para países de América Latina y el Caribe, dice que estos puntos en donde cultivan son zonas muy marginadas, ¿no? Con bajos ingresos económicos, bajos ingresos educativos, entonces también hay un empuje a que la sigan sembrando, ¿no? Aunque les digas que no, necesitan una economía y un ingreso. A las personas jóvenes tampoco les puedes decir qué consumir y qué no. Si bien la marihuana o el consumo de la cannabis tiene otros efectos diferenciados al alcohol y al tabaco, el alcohol y el tabaco son regulados, ¿no? Entonces por eso dicen también que debemos tomar estas experiencias y estas prácticas que hemos tenido en la regulación de otras sustancias que también afectan al ser humano, ¿no? Para poder tener una ley mejor que regule el consumo de la cannabis, ¿no? Si ya tenemos experiencias, ya podemos ver qué funciona, qué no funciona y cómo se mueve el mercado, bueno, podemos tener una idea hacia dónde construir, ¿no? Entonces, más bien se hace el llamado a justo una regulación, un punto de equilibrio en donde se base en los principios de salud pública, que sea de carácter preventivo, es decir, reducir los daños, ¿no? Estas políticas de prevención, que ahora también en el nuevo Plan Nacional de Prevención tenían un nuevo abordaje, ¿no? De la prevención de la violencia y la delincuencia, que más bien era apelar a los derechos humanos, a poner al centro al ciudadano, entonces también viene ahí, y el equilibrio adecuado con los intereses del comercio, ¿no? Que al final del día buscan el aumento de ganancias, y esa es la preocupación, ¿no? Podemos comercializar, pero va a haber un punto, ¿no? Como en el alcohol, como en el tabaco, en el que va a pesar más los ingresos que tengo a la salud del ciudadano. Entonces, ¿cómo hacemos entender a este comercio que siempre va a pesar más la prevención y la salud del ciudadano, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Y por eso hablan de mercados reguladores, ¿no? Entonces tenemos que regular desde el inicio, desde quiénes cultivan, cómo cultivan, para quién va a ser ese consumo, si consumo personal, si consumo comercializado, justamente para proteger a las personas, ¿no? Sin traspasar este límite justo de su libre desarrollo y autonomía y el derecho a decidir. Pues creo que en México nos falta mucho en políticas de prevención, mucho en políticas de concientización y menos de criminalización, ¿no? De varios temas, no solo en la cannabis, incluso también en el alcohol sigue pasando, ¿no? En el tabaco sigue pasando. Justo esta información basada en evidencia, tenemos que fomentar en el ciudadano que consuma basado en evidencia y condiciones de consumo, pero también orientar a personas adolescentes, a la niñez, a aprender a discernir, ¿no? En qué momento sí, en qué momento no y por qué, explicarlos por qué, más allá de decir no y está prohibido y espérate a los 18 años para consumir alcohol, ¿no? Pero ¿por qué no consumirlo? Creo que falta mucho eso, porque una vez que tengamos eso, y eso implica también el libre desarrollo y la autonomía. No puedes tener libre desarrollo y autonomía si no tienes toda esta información que también se debe generar desde las instituciones, desde el Estado y desde todo este mercado de marketing, ¿no? Que va a comercializar pues el uso de sustancias, el consumo de ellas. Perfecto, mil gracias, Adriana. Creo que pones un tema súper interesante sobre la mesa y que sí, falta muchísima cultura de prevención y aquí la cuestión está en que justamente, como bien señalas, es un tema que ha sido abiertamente y constantemente criminalizado, ¿no? El consumo lúdico de la cannabis, la marihuana, ha sido tan criminalizado que pues, no, una conducta que está prohibida no puede ser permitida y si no está permitida no puede ser regulada. Y entonces, si no es regulada, pues no puedes generar políticas de prevención, políticas de ayuda, mecanismos para que los ciudadanos puedan hacer o trabajar el tema de o consumir esta sustancia con un apoyo por parte del Estado, ¿no? O con algún recurso para poder salir de esta situación o poder saber cuándo sí, cuándo no y de qué manera hacerlo, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante. Lizeth, me faltas tú. ¿Cuál es tu opinión? Buenas noches. Gracias por la invitación, primero que nada. Y a mí me gustaría retomar un poquito esta parte de la época de la prohibición y contrastarlo con estas políticas prohibicionistas que ya se han planteado aquí.
Recordemos un poco que en Estados Unidos hubo una época de la prohibición entre 1920 y 1933, que fue la prohibición del alcohol. Sin embargo, se demostró que el consumo de alcohol no disminuyó y que incluso no se erradicó. Al contrario, aumentó y por lo tanto se generó la fabricación de alcohol casero. Por lo tanto, esto afectó todavía más a la salud. He aquí la muestra de cómo debería regularse también la, eh, pues esta parte de la fabricación, en este caso que fue el alcohol, y para el caso de nuestro debate, el caso de cómo se ejecuta la siembra de la marihuana. Adriana mencionó algo muy importante, que es el uso de pesticidas. Muchas personas que son consumidoras de marihuana tienden a comprar marihuana. Si no es un consumo responsable y por lo tanto no es un consumo informado, tienden a comprar marihuana en lugares que probablemente no se sabe de dónde proviene, no se sabe dónde fue plantada, no se sabe si se utilizaron pesticidas, no se sabe si se utilizó algún otro químico, si fue plantada con alguna otra especie vegetal que pudiera afectar la salud más allá del efecto psicotrópico que ya tenga la marihuana. Entonces, en esta parte de la prohibición, creo que se encierra todavía una problemática más grande que va más allá del decir no lo hagas, no consumas, sino más allá de esta parte de cuidar la salud y que también es un tema de salud pública, ¿no? Ya no es un tema individual de decir, bueno, yo sé lo que me meto, yo sé qué hago con mi cuerpo, sino que ya va más allá, incluso con este tema de la distribución de la marihuana. Eh, hace algunos años, en cuanto se le hizo una entrevista a Caro Quintero, ustedes recordarán que fue uno de los principales pioneros del tráfico de marihuana en México. A él le preguntaron, oye, ¿no sientes remordimiento de distribuir marihuana, distribuirle drogas a la juventud mexicana? Él dijo, no, porque yo no los incito a consumir. Solamente soy un empresario que puso su producto en el mercado y que al final quienes van a ser consumidores o quienes son posibles compradores deciden si compran o no. Entonces también es esta parte que menciona Adriana de ver el marketing que hay a través de la marihuana y cómo influye para que las juventudes actualmente consuman o no lo hagan. También hay otra parte que envuelve esta parte de la prohibición y el tráfico ilegal de la marihuana, que es la narcocultura. Creo que no se menciona mucho esta parte de la narcocultura, sin embargo en México ahorita es un tema muy fuerte. Mencionaba Adriana que hay regiones donde se planta la marihuana y que tanto niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes se dedican a la siembra de marihuana y luego a la recolección. Pues claro, más allá de que sea una cuestión de necesito trabajar, hay niños y niñas que dicen quiero ser sicario, quiero ser sicaria, quiero trabajar como narcotraficante, porque se ha hecho una apología del narcotráfico que no solamente es el consumo, sino la distribución y todo lo que envuelve el mundo del narcotraficante. Entonces, creo que también habría que analizar el tema de la legalización de la marihuana, tanto en su uso lúdico como en su uso medicinal, a través de la cuestión cultural, de esta esfera económica y de una esfera sanitaria. Por otro lado, en el tema del desarrollo pleno de la personalidad, eh, claro, se nos dice que los seres humanos vamos a tener esta posibilidad de crear autonomía a través de legitimar nuestras decisiones. Y la definición clásica de nuestra libertad es que la libertad de una persona acaba cuando empezamos a transgredir la personalidad de otra persona o el espacio de otra persona. Sin embargo, creo que va más allá. En un sentido filosófico, la autonomía de una persona en tanto su desarrollo o el desarrollo de su subjetividad gira en torno precisamente a la autolegislación. Entonces, si nosotros no podemos autolegislarnos y no podemos dimensionar en qué momento me estoy dañando a mí y por lo tanto estoy dañando a mis congéneres, creo que ahí ya no nos estamos desarrollando plenamente nuestra subjetividad y por lo tanto no estamos ejerciendo
esta autonomía de la que tanto se habla. Y por otra parte, dentro de la filosofía existe este debate de la racionalidad, tanto en Aristóteles, en Rousseau, en Hobbes, en Locke, que es precisamente la racionalidad nos hace sociales, o lo que nos hace racionales es que somos seres sociales. Si nosotros como seres sociales no tenemos esa capacidad de autolegislarnos y de tender todas nuestras acciones hacia un bien común, entonces creo que ahí nosotros en la convivencia social estamos fallando. Háblese de convivencia social, estas esferas de salud pública, de precisamente economía y el derecho o la política. Entonces creo que es un debate muy amplio, muy interesante, de lo cual podemos decir mucho, pero habría que centrarnos principalmente en esta parte de qué se entiende por desarrollo pleno de la personalidad, además de cómo trasciende a esta parte de autonomía y esta parte de lo cultural, de cómo se aborda el tema de la narcocultura que se está enraizando cada vez más en el entorno o en el contexto mexicano. Gracias, Lizeth, gran aportación. Sí, tocas varios puntos que son súper, súper trascendentales. Para mí, lo que resuena mucho es el tema de que la prohibición no ha, o sea, la prohibición legal no ha impedido que se lleve a cabo de todas maneras el tráfico, el cultivo y el consumo de este tipo de sustancias. Y por otro lado, justamente la prohibición a veces lo que genera, como bien dices, es pues una cultura en la que se idolatra y se pone en un pedestal a ciertas figuras que trabajan bajo la ilegalidad, ¿no? Entonces sí creo que es un paradigma que tiene que haber un cambio de paradigma, tiene que haber un cambio cultural y todo esto empieza, o debería de empezar, pienso, desde el cambio en la legislación, para que esto pueda llegar a permear en la sociedad y en la cultura. Alejandra, creo que tienes la mano levantada. Dime, platícame, ¿qué opinas de esto? Creo que Lizeth tocó varios puntos que son pues muy interesantes, ¿no? Desde esta cuestión donde, pues tomando en cuenta lo del alcohol, de cómo se fue desarrollando pues, todo esto del aguardiente, de más en Estados Unidos, es curioso porque en las variedades de cannabis vamos teniendo algo parecido, ¿no? En los 70s la famosa Golden Acapulco, por ejemplo, tenía niveles, ahorita es importante como hacer una pequeña pausa. La marihuana como tal tiene muchísimas sustancias, de las cuales más o menos unas 500, vamos a calcular que tiene, no sé, 420 a más de 500 sustancias que uno consume cuando las fuma, ¿no? De esas sustancias vamos a aproximar unos 60 que se llaman cannabinoides. De esos cannabinoides vamos a tomar como 2 que son principales, pues para este tipo de debates, sobre todo porque son, por un lado, los más estudiados, los más conocidos y los que tienen más efecto sobre lo que es el sistema nervioso. Uno es el THC y el otro es el CBD, y tienen pues funciones diferentes. Vamos a enfocarnos ahorita en el THC, siendo que lo que estamos manejando es el consumo lúdico, porque es el que les da el famoso sensación de high que dicen los jóvenes, o estas cuestiones de los efectos como tal relajantes, o los que como tal es la molécula que activa los sistemas de recompensa del cerebro. Entonces, es importante aquí retomar lo de cómo fue creciendo pese a la conducta, pese a las políticas prohibicionistas, porque en los 70s, por ejemplo, la Golden Acapulco tenía niveles de 5 a 30 miligramos de THC, cuando actualmente las variedades tienen alrededor de 150. O sea, los niveles de estas sustancias ahora sí que por un mercado no regulado, que es lo que busca el consumidor, algo que le pegue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van buscando cada vez variedades que tengan más THC. Como comentaba Lisette, el consumidor habitual, el consumidor promedio no tiene idea de qué es lo que está comprando, dónde lo sembraron, si a veces ni siquiera sabemos, si dividimos ahora sí que en dos grupos generales las variedades de cannabis que suelen comprar, vamos a tener que hay sativa e índica. Y esto se basa principalmente en qué tanto THC o CBD tienen, teniendo como regla general que la cannabis como tal
o la sativa tiene más THC y la indica tiene más CBD. Vamos a ponerlo así como en términos generales, pero en realidad, y aquí Adrián nos puede decir, hay más de 3.600 variedades de cannabis. Todas estas con diferentes, ahora sí que proporciones, en las que tampoco hay una regulación de, oye, ¿cuál es la variedad que estás comprando y aproximadamente qué porcentaje de estos compuestos tiene? Y entra aquí, tomando también lo que dijo Lisette, de la autolegislación, ¿no? Tenemos al consumidor adolescente, que es una persona que neurobiológicamente la parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, que nos ayuda como a, por un lado, tomar mejores decisiones, a ser menos impulsivos, a evaluar como riesgo-beneficio, por así decirlo, a analizar de una manera más centrada la situación, no está madura, está en proceso de maduración. Entonces tenemos esta sustancia que va a activar circuitos de recompensa que le van a gustar en una etapa de la vida donde todavía no podemos asegurar, no es capaz de tomar decisiones con plena conciencia de la situación. Muy diferente a alguien de Alejandra, 25 años. perdón, ya sé que te estoy interrumpiendo a medio enunciado, pero se nos está acabando el tiempo del primer bloque. Voy a regresar contigo en el segundo, Ok. te lo prometo. A todos los que nos están viendo, esto es el derecho a disentir. No se vayan, que regresamos con más. Estamos de regreso en el derecho a disentir por Justicia TV. El día de hoy estamos platicando sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, en la que la Suprema Corte abordó el tema de la cannabis y su prohibición o autorización de consumo lúdico de la misma. Alejandra, te interrumpí en el bloque anterior. Estabas abordando el tema con muchísima pasión y me pareció muy interesante lo que estabas diciendo, pero creo que ahorita podemos continuar. Ok. Es como retomar un poquito y ahora sí que encaminándolo al ser el consumo lúdico en la importancia del consumidor informado. La primera es que va a ser algo vital, regular como tal las edades y, como decían Adrián y Lisette, el por qué un adolescente o por qué a esta edad sí, a esta edad no. Pero conociendo a alguien menor de 25 años no se recomienda porque hay unos fenómenos a nivel de la maduración neuronal, o sea, las células de nuestro cerebro todavía están en proceso de crear nuevos caminos, nuevas conexiones que podemos impedir o podemos modificar de una manera que van a impactar en la manera de generar el pensamiento en la vida adulta. Entonces, por eso como médico, pues es lo ideal después de los 25. Y la otra es empezar a pensar, ¿qué es lo que busco en el consumo? Y entonces informarme de las moléculas que tiene la marihuana. Busco más un fenómeno de sentir como un viaje, de activar mis circuitos de recompensa, o busco algo más que es la otra que está en boga, algo más de relajación, y más que es la molécula que tiene potencial, digamos, en la industria farmacéutica. Entonces ahí tengo que informarme yo como consumidor más en qué quiero, más THC, más CBD, y saber también qué predisposición genética tengo yo para poder ahora sí que acelerar quizás un proceso de deterioro cognitivo, de demencias, un trastorno psicótico como la esquizofrenia, o si en mi familia no hay antecedentes psiquiátricos, pero ver también si yo no estoy, y es lo mismo que pasa con el alcohol, que pasa con el tabaco, si no estoy de alguna manera buscando, ahora sí que de alguna manera aliviar ciertos síntomas que están producidos por otras cuestiones dentro de mis experiencias internas. Perdón. Hola. Mil gracias, Alejandra. Sí, me parece que abordas el tema con una perspectiva innovadora y muy interesante. Y ahora me toca escuchar un poco a Olga. Creo que ya escuchamos los antecedentes por tu parte, Olga, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de todo lo que se ha dicho en este programa? Claro. Bueno, primero me gustaría hacer unas aclaraciones respecto al alcance de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Aquí en su regulación nos menciona que esta se tiene que emitir únicamente en el sentido de lo que la jurisprudencia nos diga.
En este caso, en el caso de cannabis, se trata de que la COFEPRIS negó autorizaciones a personas por el uso lúdico. Están mencionando aquí la falta de regulación acerca del tema, pero justamente esta declaratoria general de inconstitucionalidad justamente abarca únicamente a que es inconstitucionalidad que la COFEPRIS no emita estas autorizaciones a personas mayores de edad que soliciten una autorización para uso lúdico. Aquí el tema con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es que se le da aviso al Congreso de la Unión para que legisle. Y en este caso, la cuestión de la regulación respecto a cómo se van a distribuir, cómo se va a comercializar, en qué espacio se va a hacer, le toca hacerlo al Poder Legislativo. Y creo que en este caso está siendo bastante omiso porque ya ha pasado un plazo demasiado largo y no se ha pronunciado al respecto. Aquí a la Suprema Corte no le toca legislar en la materia. Sí es importante que se haga. Y de hecho, igual en la misma, en los alcances de la Declaración General de Inconstitucionalidad se menciona que la Suprema Corte en su resolución tiene que ser muy precisa en cuanto a estos. Y justamente esta declaratoria nos menciona que estos permisos efectivamente se tienen que dar por la COFEPRIS. No puede negar un permiso a quien lo solicite una persona mayor de edad, aunado a que el consumo de la cannabis tiene que hacerse en un lugar en donde no afecte derechos de terceros ni que esté en presencia de menores de edad. Eso me parece muy importante. También retomando un poco lo que mencionaba Samantha hace un momento respecto a la prohibición y el test de proporcionalidad. Aquí estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad contrapuesto con la protección al derecho a la salud y también al orden público. Efectivamente, tras hacer este test de proporcionalidad respecto a si es un fin constitucionalmente válido, si la medida es idónea, es decir, fines y medios son razonables, si estas medidas son necesarias y son proporcionales. Y justamente aquí es donde se cae. ¿Es necesario realmente que se prohíba de forma absoluta? No existe una medida que el legislador pueda tener en lugar de que se prohíba en todos los lugares, no puede estipular en qué lugares, bajo qué condiciones, en dónde puede adquirir esta semilla. Todas estas cosas, insisto, quedan pendientes por parte del Congreso de la Unión, que sí ha sido omiso en la materia y que justamente se han realizado el Parlamento Abierto se hizo hace, me parece que 1 o 2 años atrás, y justamente se mencionaban todas estas cuestiones que están abordando respecto al tema de la prohibición. El tema también de la comercialización es muy importante porque no se ha sabido, la COFEPRIS tampoco se ha pronunciado al respecto de cómo se van a distribuir las semillas, y esto sí es de carácter fundamental porque justamente, como Ferrajoli lo apunta, en un Estado democrático tiene que existir un catálogo de derechos fundamentales junto con unas garantías procesales con los que se puedan hacer efectivos estos derechos. En este caso, si bien ya se admite el uso lúdico de marihuana, ojo, solamente con una autorización que emite la COFEPRIS, ¿cómo se va a hacer efectivo ese derecho para las personas que son mayores de edad, pero también bajo qué criterios se puede acceder y se puede hacer efectivo este derecho que justamente la Corte ya declaró que cualquier persona puede acudir ante la COFEPRIS para emitir o solicitar, perdón, una autorización para el uso lúdico particularmente. Gracias, Olga. Sí, es un buen punto, ¿no? Justamente la Suprema Corte en ningún momento dijo que no se pudiera regular este tema. De hecho, si ves los amparos o si vemos los amparos en revisión, como que parece indicar que justamente lo que se tiene que hacer, como bien dices, es que se legisle, se regule, se establezcan lineamientos, formas, medidas, algo que pudiera ayudar a que este tema se pueda atender de la manera menos restrictiva del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? O sea, lo que dice la Suprema Corte es,
estás restringiendo el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque es una prohibición absoluta. No debe de ser absoluta. Si vas a establecer prohibiciones, que sean en ciertos términos, para ciertos casos y que sean razonables, ¿no? En este caso, pues no lo está haciendo porque pues, simplemente es una prohibición, pues, absoluta, más allá de lo razonable. Adriana, me gustaría regresar a ti para ver qué opinas de lo que nos ha comentado hasta ahorita Olga y Alejandra en este último bloque. Pues creo que Alejandra hace pues presiones bastante interesantes relacionadas con el tema de la salud, que va a ser súper importante que tome en cuenta el Congreso. Y Olga, pues, da como este marco clave, ¿no? Porque recuerdo que cuando salió la sentencia de la Corte, todo el mundo pensó que ya era legal y entonces mucha gente perdió la cabeza y otra gente que se puso feliz. Y es que no solamente quitó, me parece que 2 artículos de la Ley de la Salud, ¿no? Como hay cosas muy específicas que le decían, ¿no? Justo todo lo que dice Olga, de que deben de emitir permisos la COFEPRIS. Sin embargo, aun cuando tuvieras tú ese permiso, no existe una forma legal para acceder o adquirir la cannabis. Entonces seguimos en el mismo punto. O sea, sí es una decisión histórica de la Suprema Corte, ¿no? Que justamente hace el empuje y abre el debate para el Congreso y para el debate público también, ¿no? De entender esas políticas de prohibicionismo totalmente extremo, ¿no? Y no de regulación. Entonces eso también es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Necesitamos seguir haciendo un cabildeo en el Congreso, seguir presionando al Congreso, porque aún con esta sentencia no hay forma de poder acceder al consumo lúdico de la marihuana, ¿no? De la cannabis, y creo que eso es algo que hay que tener en mente y en foco, ¿no? Seguir con el debate tanto público como en el Congreso, pero sí tener mucha claridad en que no sea legalizado, ¿no? El consumo de la cannabis. Perdón. Sí, justamente ese es el otro tema que hay que abordar. Lisette, ¿de acuerdo o no de acuerdo? ¿Crees que es un tema importante? Considero que es un tema importante precisamente por las medidas que hay que tomar. Creo que sí hay que ser cautelosos en el sentido de si va a haber una prohibición parcial, bajo qué términos y las atenuantes que se podrían asignar en la cuestión de designar responsabilidades en caso de cometer algún delito o algún daño a terceros bajo los influjos de la marihuana. Que bien nos explicó ya Alejandra, desde una perspectiva médica, sí existe una alteración de los sentidos, una alteración de la realidad, por lo tanto, habría que ver la forma en la que podríamos designar responsabilidades jurídicas en el caso de cometer delitos. Entonces, creo que sí es un debate de cuidado. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta esta parte de que se considera que el quitar la prohibición o despenalizar el consumo es una invitación a consumir, cuando en realidad es justamente eh, pues recurrir a esta parte de la autonomía de la ciudadanía. Tú eres libre de decidir si consumes o no consumes. El permiso ahí está probablemente, ¿no? O sea, en dado caso que se acceda al consumo generalizado, eh, el permiso va a estar, sin embargo, cada una de nosotros vamos a considerar si es prudente o no es prudente el uso y el consumo para diversos fines, ya sea el uso lúdico, el uso medicinal, pero yo insisto en esta parte, es una cuestión de autolegislación. A pesar de que esté permitido, no quiere decir que ya el Congreso me está invitando y nos va a repartir a todos para consumir. Y también es esta parte de regresar al consumo informado y al consumo responsable. Evidentemente, tal como mencionaba Alejandra, no es recomendable el uso de la marihuana en adolescentes por cuestiones de desarrollo biológico. Sin embargo, existen excepciones en cuestiones médicas. Entonces, creo que hay que ser también cuidadosos en esta parte de qué tanto se está difundiendo
la información sobre el uso de la marihuana, ya sea en CBD, en THC, y también esta parte de estar conscientes que a veces el tener tanta información nos puede llegar a desinformar o puede construir redes de creencias que no siempre son fidedignas o que no siempre van a estar basadas en información verificable. Entonces, sí habría que enfatizar también esta parte de la información para poder generar un consumo responsable. Perfecto. Mil gracias, Lisette. Pues se nos está acabando el tiempo. Hay muchísimos temas que todavía considero que se deberían de abordar, como el hecho de que pues, esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad no aborda el tema de la penalización o despenalización del consumo lúdico de la marihuana, simplemente se habla de una autorización, pero en un nivel o una materia administrativa, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, el permiso de la COFEPRIS, o sea, el hecho de que se esté autorizando u ordenando a la COFEPRIS a que se autorice las peticiones para poder consumir de manera lúdica la cannabis, pues no incluye la manera, como bien decía Adriana, la forma de adquisición de esta sustancia, ¿no? O sea, no se habla de la importación de semillas o de la cultivación. Hay muchos temas que todavía quedan por desarrollar, por abordar. Hay temas que no se plantearon en los amparos en revisión y por ende no se pudieron plantear y desarrollar en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero creo que son de la mayor relevancia y que vale la pena que los tomemos en cuenta. Entonces, pues se los dejo a ustedes, se los dejo a todos los que nos ven desde casa. Piénsenlo, analícenlo y espero que en algún momento llegue algún asunto en la Suprema Corte que nos permita abordar estos temas ya con un enfoque distinto, ¿no? Vamos a ir más allá. A todos los que nos ven desde casa, esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Mi nombre es Samantha Tafich y espero vernos a la próxima. Gracias.